bienvenidas, bienvenidos a todos a una nueva presentación de la revista Crisis, a un nuevo encuentro. Este número lo pudimos sacar en papel, en algún momento fue una duda y lo logramos. Y podríamos decir, esto está... Estamos en condiciones de poder decir que el próximo número y el otro también van a salir en papel, y esto es posible gracias al apoyo de todos ustedes, que son lectores, lectoras, autores, amigos, que nos han bancado en esta de sostener un periodismo impreso que propone un tipo de investigación y de lectura mucho más profundo. Así que muchas gracias, y que esto continúe así, porque Crisis tiene que llegar en papel hasta el fin de año. Saben ustedes que la idea de estos encuentros es un poco un intercambio de ideas, un diálogo, un debate, un momento de intimidad política con ustedes, a partir de lo que la revista propone, ayudar a entendernos la lógica de un oficialismo que está en guerra con el Estado desde el Estado, y que está en guerra con todos, ¿no? Que nos odia a todos, a las organizaciones sociales, al pueblo, a las organizaciones sindicales. Y un poco ese es el nombre del número, Economía de Guerra, y un poco ese es el hilo del que vamos a tirar. Por eso les propongo que en el primer momento, ¿no?, empecemos o les queremos, digamos, presentar, y a partir de eso charlar sobre el informe que está en esta revista, que es un informe sobre un mapa político, ¿no?, una fisonomía política del gobierno de Javier Milei, donde de algún modo se develan y se habla sobre las fuerzas no celestiales que lo habitan, sobre aquello que le da sustento, ideas y recursos, y también cuadros, y que fue hecho por el equipo de investigación política de la revista Crisis junto con el CELS. La verdad que fue un trabajo muy interesante, y creo que el resultado es muy potente. Se lo recomiendo especialmente, y es un trabajo que además va a seguir, porque como decía Flor, es un mapa político del gobierno de ultraderecha, ¿no? Y la idea es ir viendo cómo se van configurando esa especie de animal raro que es el que está gobernando, nuevo, que no se parece a lo que habíamos conocido antes, y que por lo tanto hay que también poner en juego una mirada de nuevo tipo para poder entender, ver la complejidad que tiene, y entre otras cosas también percibir las fortalezas inéditas y también las debilidades, para, obviamente, cuando quienes vamos a luchar contra él, tener capacidad de hacerlo con mejores armas, digamos, ¿no? Le pedimos a Andrés, que es integrante del equipo de investigación político y específicamente del registro, bueno, de un grupo de investigación específicamente dedicado a la ultraderecha, que entre otras cosas produjo una plataforma a fines del año pasado que se llama Radar, que es un registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, y también realiza investigaciones como estas, en este caso sobre el gobierno. Andrés nos va a contar un poco cómo se elaboró, de qué se trata, y después también va a hablar compañeras del CELS. Hola. Bueno, sí, como decía Mario, por ahí la pregunta que nos abrió a la elaboración de ese informe tenía que ver con pensar cuál es la base de sustentación política de este nuevo gobierno, que es el primero desde al menos la vuelta de la democracia, que es abiertamente y sin fisuras de extrema derecha. Y que para pensar en el oficialismo, entonces nos propusimos mirar cómo se configuró el poder al interior del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahí lo que nos encontramos es que este espacio, que es el oficialismo, que hasta la elección anterior, la extrema derecha era un espacio marginal e incluso dividido, ¿no? Se puede pensar en las dos candidaturas presidenciales de Espert y de Gómez Centurión. Confluyó, tuvo un crecimiento muy abrupto, y que hoy aparece configurado, digamos, con 4 sectores. Por lo menos esa es la lectura que a nosotros nos sirvió para interpretarlo, ¿no? Creo que cuando Milei, después de ganar las elecciones, termina decidiendo que tercerizar las áreas de defensa y de seguridad en el sector o en un espacio liderado por Patricia Bullrich, configura este escenario, ¿no? Que es un gobierno sustentado sobre 4 patas, donde está, primero que nada, y con
control de la mayor parte de las áreas de gobierno el propio Javier Milei, y en el informe un poco desarrollamos cómo se compone su personal político, los proyectos que está tratando de llevar adelante, etc. En segundo lugar, entonces, la segunda pata sería el espacio de Patricia Bullrich, que tiene a cargo el garrote dentro de este gobierno. Y después también decía que esta decisión es la que termina de configurar estas cuatro patas en la medida en que lo que buscó fue neutralizar a otros dos líderes o a los otros dos sectores políticos que se terminaron configurando, ¿no? Por un lado, el de Victoria Villarroel, que tenía encomendada esas áreas y quedó relegada y fuera del Poder Ejecutivo, y como vimos esta semana, eso no significa que no esté construyendo poder, pero sin duda hoy ubicada dentro del oficialismo, ¿no? Aunque con un proyecto al menos relativamente autónomo. Y también el que algunos decían iba a ser el dueño del gobierno, que terminó también muy desplazado, que es Mauricio Macri, ¿no? Y que, como se pudo ver, con esa operación, esa decisión, se terminó de configurar, si no una ruptura, al menos una tensión dentro del PRO, ¿no? Del otro partido de extrema derecha que compitió o que presentó una fórmula de extrema derecha en las últimas elecciones. Entonces, con este análisis del Poder Ejecutivo, que ahí está el mapa que construimos, ¿no? Ese barco que está a la deriva, navegando por aguas continentales. Lo que nosotros tratamos de reconstruir es un poco, bueno, cómo mirando la trayectoria de los funcionarios que integran este gobierno, podemos tratar de entender de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes en colores ven si están en amarillo, en azul, digo, en celeste o en violeta. Bueno, son reclutadas por La Libertad Avanza, son personas que vienen de gobiernos anteriores de Cambiemos, del PRO, del UCR, vienen del peronismo, ¿no? Como hay una parte, un 15% más o menos del funcionariado de estos 100 funcionarios que nosotros analizamos, efectivamente vienen del peronismo, pero donde hay un peso un revival menemista que es notable, ¿no? Más de la mitad de ese 15% proviene de ahí. Bueno, eso lo pueden ver, y creo que de por sí ese mapa es un mapa para mirar en detalle. De hecho, en el número de la revista también hay un perfil de Petovelo, ¿no? Donde se toma un área en particular y se le puede sacar muchísimo jugo, digamos. Esto es un análisis panorámico el que nosotros hicimos. Y por último, la tercera cuestión que digo es que también nos propusimos mirar un poco cuáles son las corrientes transversales del gobierno, que tiene que ver con los espacios de la sociedad civil, de los cuales se nutre este funcionariado y de los cuales se nutre este gobierno, ¿no? Entonces ahí analizamos la influencia militar, de la cual ahora van a hablar a continuación, pero también la influencia corporativa, que es muy grande, ¿no? Un 30% de estos 100 funcionarios tienen alguna vinculación con el mundo corporativo, y se ve, y bueno, también hay algunas cuestiones desarrolladas en el informe alrededor de eso, y también la influencia de ciertas fundaciones liberales, etc. Bueno, eso les invitamos a leerlo, obviamente. ¿Quieren seguir? No sé. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés es miembro del equipo de investigación política, también hay otros compañeras y compañeros por acá del equipo, como Clary, que está por allá. Y ahora, bueno, Marcela, compañera del CELS, que participó también de la... Quería decir esto, quería especificar esto que dijo Andrés, pero que la importancia de diferenciar esto, ¿no? Digamos, 4 sectores políticos que se disputan de alguna manera, se articulan y se disputan también el gobierno, y a su vez corrientes, le llamamos, que son más bien transversales, ¿no? Y que son las que acaba de mencionar, y que son fuentes de cuadros y de ideas para lo que es la ultraderecha, ¿no? Porque estamos analizando un oficialismo, pero sobre todo estamos analizando a un sujeto político que emergió y que, más allá de la suerte que corra el gobierno, es muy posible que vaya a quedar como un espacio de importancia en la política argentina de acá en adelante, ¿no? Como pasó en Brasil, que perdieron el gobierno pero siguen con mucha fuerza. Esos 3 sectores, como decía Andrés, son los sectores corporativos. En realidad hablaríamos de 4, en el informe desarrollamos solo 3. Los sectores corporativos, que vienen del mundo empresario y demás, los sectores de las fundaciones de ultraliberales,
son poco conocidos y que me parece que hay que poner el ojo, porque han tenido mucha importancia en la conformación de este sujeto. Ahora Marcela va a comentar lo que llamamos la corriente militar, y una cuarta, que no desarrollamos, pero que ya estamos empezando a trabajar, que son los sectores religiosos, ¿no? El fundamentalismo religioso, y que también han nutrido mucho a la ultraderecha. Así que bueno, Marcela. El informe hace un punto muy fuerte de lo que llama avance castrense, que es el retorno de los militares a la política en distintos sectores, en diferentes áreas de gobierno y en distintos niveles de responsabilidad. Y también, digamos, analizar entre nosotros que ese retorno militar no es en la forma vieja de un partido militar orgánico y articulado, unificado con una sola agenda, con un solo programa, sino que lo que vemos son militares, hijos de militares, hijos de represores, una gran participación de la generación de la clase que fue a Malvinas, con sus distintas líneas. Entonces es un retorno de los militares a la política en una forma muy capilar y en distintas áreas del gobierno, y no en una forma así de bloque orgánico. Digo, porque como decía recién Mario, a la hora de responder estos distintos tipos de avance, algunos son legales, otros no son legales, algunos son mucho más fuertes, bueno, requiere articular en todo caso la denuncia, el monitoreo y el registro en formas muy distintas. También me parece importante decir que esta parte de la investigación muestra la potencia que tiene las formas, digamos, más modernas de investigación que hacemos con EDICO, con fuentes abiertas, con las formas más tradicionales de trabajo y acumulación de archivo documental, y que ahí, para ver las conexiones entre viejas y nuevas derechas, el archivo histórico, el trabajo acumulado del control de la carrera militar, bueno, aporta legajos, aporta información, aporta experiencia para leer carreras militares, ¿no? Entonces ahí yo creo que en esa combinación de equipos hay como una potencia particular para este desarrollo. Sobre esto después también podemos comentar que no es solo Victoria Villarroel la que tiene alianzas militares, que es lo más evidente. Patricia Bullrich también colocó militares tanto en seguridad como en defensa, y militares que no es que ahora los conoce, sino que vienen trabajando con ella en una de estas fundaciones que señalaba Mario, o sea que tiene cuadros militares en su espacio propio, y por eso también pudo negociar los dos ministerios, porque tenía equipo para ambas carteras. Y después que la Libertad Avanza, a través de su vínculo histórico con la Corporación América, con Urnequian, y a través de la gestión de aeropuertos, tiene un vínculo muy fuerte con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Fuerza Aérea, que ahora es como la fuerza más jerarquizada en el Estado Mayor Conjunto, también puso en el gabinete en áreas muy estratégicas militares y también en áreas de inteligencia, como Mario va a contar después, que quizás es una de las cuestiones más críticas que estamos viendo. Bueno, creo que es básicamente esto, y para terminar y darle un momento la palabra a Gaby, también compañera del CELS. Nosotros reconocemos como dos fundaciones que además son dos núcleos de productividad política para la legitimación de las Fuerzas Armadas en este momento de la democracia. Uno es el CELTIB, que lo deben conocer más, o sea que tiene su desarrollo en la denuncia, la cuestión de la impunidad que denuncian sobre las víctimas de las organizaciones armadas, y por otro lado está Malvinas, que se abre con una gran productividad y potencia política, que tiene también sus propios espacios, sus asociaciones y sus cuadros muy preponderantes en este armado de la Libertad Avanza. Nos parece importante prestar atención a cómo se hace una apelación a la épica de Malvinas, a cómo se busca seguir desgajando la guerra del contexto dictatorial con una intencionalidad bastante compleja. Llamamos entonces a prestarle atención sobre todo a las propuestas en torno al 2 de abril, que intuimos que puede ser una manera de espejar nuestro 24 de marzo y poder pensar sobre todo cuáles son las distintas vertientes que además están apareciendo en el organigrama del gobierno, como decía Marce. Muchas hijas de veteranos de Malvinas en el Parlamento, con una agenda explícitamente de derecha y de reivindicación, muchas veces de las Fuerzas Armadas,
son elementos a tomar en consideración. En la investigación, uno de los lugares donde vimos que la AFI, los militares estaban también avanzando sobre el gobierno, era en la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? En donde se corrió un rumor fuerte y la información incluso se publicó en su momento de que varios militares fueron nombrados en puestos importantes. Esta información se publicó en algún que otro medio, pero después lo bajaron porque la AFI estuvo hablando con los medios para que no se publiquen los nombres de estos militares que han sido nombrados en puestos claves de la agencia, porque editorialmente viola la Ley de Inteligencia Nacional y efectivamente los medios lo bajaron. Nosotros estuvimos recopilando esa información con varias fuentes y decidimos publicarla en la revista, a pesar de que puede haber represalias legales, pero bueno, en discusiones que hemos tenido entre nosotros y con aliados y demás, decidimos igual hacerlo, precisamente porque nos parece que en momentos como estos hay que, en cierto modo, tratar de poner ciertos límites, aunque eso implique cierto riesgo, ¿no? Es un poco algo que tiene que ver con lo que vamos a charlar después, en la tercera parte del encuentro, que tiene que ver con cómo generamos formas de reacción o qué hacemos en este momento tan complejo, ¿no? Para también desplegar nuestras propias fuerzas. Y en ese sentido sentimos que era importante hacerlo. Así que bueno, es posible que haya algún tipo de represalia, estamos preparados y preparadas, igual también le vamos a pedir en ese caso solidaridad, ayuda y cigarrillos para... La lógica entera sobre el gobierno y la comunicación de gobierno viene a ser distinto a toda la comunicación de gobierno que conocemos, incluso la de las ultraderechas en otros países que tenían estos elementos, pero no tan extremos, que tiene que ver con un gobierno, yo le puse el nombre bien falopa de gobierno Biden, pero un gobierno que efectivamente tiene su base principal en la viralidad que genera en las redes. Entonces, cuando piensa en discurso público, lo piensa en decir lo más picante para que después rebote más, que eso tiene un poder que tiene que ver con se llama provocación estratégica, que bueno, yo la tiro re lejos, eso hace que sea de alto bardo, todo el mundo habla de esto, y entonces llega al celular de todas las familias, en algunos en repudio, otros a favor, pero todo el mundo se entera. Lo que se hizo es casi como una comunicación medio LAM, no sé si alguno de tipo programa de chimentos, pero es como medio una comunicación de entretenimiento que es muy interesante y que termina compartiéndose más, y que ahí no solo está el discurso, también está la parte de cómo se reprime de esa manera, que la represión no es simplemente reprimir eventos específicos, sino de eso generar una espectacularización, llegando al punto de ponerle un nombre, no sé, que le pusieron la caprichosa al café hidrante, como Miguel le dice todo el tiempo, como de golpe es un evento gracioso, y eso también generar un bait miedo a partir de ahí, y también una gobernabilidad basada en esa viralidad, que ahí está como entre lo bueno y lo malo, ver qué tan sostenible es efectivamente poder gobernar basándose en, porque él se quiere basar en las masas, pero en las masas que están en las redes, digamos. Por ahora no pudo movilizar unas masas en la calle como si pudieron otros líderes de ultraderecha. De hecho, viven compartiendo imágenes de inteligencia artificial con un leoncito haciendo así, porque es como la alternativa que consiguieron a, por ahora, no haber movilizado. Yo de hecho pensé que lo iban a hacer, porque en pandemia lo habían hecho. Pero por ahora no lo pudieron hacer, por ahí tenga que ver con la rapidez con la que está avanzando el ajuste. Sí creo que lo que hay que tener de eso es lo positivo, de decir como, bueno, por ahí esto es un poco más endeble, o qué características tiene al estar basado acá en la gobernabilidad, y por otro lado lo de estar atentos a, bueno, nosotros de nuestro campo venimos subestimando las redes como si fuese un ámbito meramente de difusión, como bueno, acá hace esto para compartir esto, quiero replicar mi mensaje, y efectivamente hay una ciudadanía digital que está ahí, y esa gente existe. De hecho, hay mucho, se lo tilda mucho del individualismo, de Milei, etcétera, pero el movimiento colectivo, la comunidad más grande que se armó de la juventud en el último tiempo, es la que sigue a Milei. Y son pibes reales, más allá de que hay una estrategia de troll y que el financiamiento internacional, todo eso existe. Entonces, es real que eso todavía no fue una movilización, y eso es positivo, y nos da a nosotros la posibilidad de movilizarnos, pero también es para atender y pensar cómo nosotros poder generar una movilización e interpelar y entender que es real esa ciudadanía digital, no sé, como
el nombre que queramos llamarlo, y a su vez, lo que digo, como pensar cómo interpelarla saliendo de, si nosotros nos ponemos meramente a la defensiva, caemos un poco en la lógica del byte, que es como, bueno, estoy todo el tiempo diciendo lo que vos haces es malo y no propongo nada, que también obviamente trasciende la comunicación y tiene que ver con tener un proyecto político, etcétera, pero empezar por ahí a tirar nosotros la pelota un poco más lejos, y hacer un poco de ruido en direcciones opuestas, también puede servir para redireccionar la discusión. El otro día, Mazot en Blender, por ahí le decía, bueno, lo único bueno que hizo Milei es que tiró tanto a la derecha todo que toda la discusión está más al centro. Bueno, entonces por ahí tenemos que tirar un poco por otro lado. Realmente uno observa y corrobora en este estudio empírico que hay una convergencia de todas las derechas que han existido, de todas las expresiones de la derecha que han existido en nuestro país, porque han existido muchas, varias, que en el siglo XXI una de esas expresiones de la derecha, que fundó un partido político y se propuso ganar elecciones, hasta ese momento las distintas expresiones de la derecha iban a ocupar puestos en distintos lugares del gabinete y lo tenían bastante repartido, y especialmente en las gestiones militares, el ala más liberal en lo económico se ocupaba de la gestión económica, y después las derechas más integristas, católicas o más vinculadas al nacionalismo se ocupaban de educación, cultura, interior, justicia, digamos, los ministerios de las salas políticas. Con el gobierno de Macri, cuando llega al gobierno nacional Macri, tiene una novedad importante, que es no solamente que las distintas expresiones de la derecha más liberal se hacen de carne en el gabinete, sino que traslada directamente en todo el gabinete, en todas las áreas, las políticas y las económicas, a miembros de la élite económica, directamente personas que habían ocupado cargos en empresas públicas, en empresas privadas, en grandes empresas privadas. Y esto fue un fenómeno muy particular que nosotras estudiamos en su momento. Creo que el gabinete de Milei propone otra vez esa fusión de las derechas, a mi juicio, y para eso para mí es una ventaja política, con un grado de descoordinación alarmante en una lógica absolutamente predatoria, donde cada una de esas derechas y de las corrientes transversales que ustedes identificaron están bregando por su propia agenda y su propio interés, pero les anticipo que no hay manera de hacer que la administración pública funcione con ese nivel de disputa interna y de descoordinación. La pregunta del millón hoy es ¿quiénes son los grandes coordinadores de la gestión pública? Se supone que es Nicolás Pose, y eso representa un área muy concreta, y ustedes lo tienen analizado bien en la jefatura, pero no es la marca distintiva de Milei. Se supone que la marca distintiva de Milei es el Ministerio de Capital Humano, toda una definición en sí misma de la mirada de la sociedad y de la relación que tiene el Estado con ella. En una cruzada que no es menor, porque este gobierno lo que quiere no es lo que quería Macri con el Estado: eficientizarlo, modernizarlo, reducir el gasto, sarazán. Este gobierno quiere, o Milei diría, más que este gobierno, quiere cambiar cualitativamente el Estado en cuanto a qué funciones cumple. Macri no dudaba de que tenía que haber una función educación o una función ciencia y técnica en el Estado. Lo que quería era que fuera distinta, que gastara menos, más eficiente, bla, bla. Otro paradigma. Milei cree que eso no es parte de las funciones del Estado y necesita de las herramientas del Estado para construir ese nuevo Estado. Y se encuentra con un Estado que tiene 77 organismos descentralizados, 40 empresas públicas construidas a lo largo de décadas, y lo va a tener que desarmar. Por eso la ley base tiene explícitamente en el articulado inicial, el 4 especialmente, la posibilidad de intervenir todos los descentralizados y de privatizar las empresas públicas. Se habló mucho de las empresas públicas, poco de intervenir los descentralizados. Yo les digo que interviniendo los descentralizados das ese cambio morfológico cualitativo. Por eso está bueno que eso no haya pasado en el tratamiento legislativo. Ahora habrá que ver la nueva versión que llega. Lo que digo es que la empresa es enorme
y el elenco gubernamental que tiene no está todavía coordinado para ir hacia ahí. Entonces nos da un resquicio de acción posible desde la política, y me parece que todo lo que podamos ponerle la lupa, y yo no sabía que había uno especial, un perfil del Petovelo, pero ayer cuando me mandó Andrés le dije, no, el Ministerio es Capital Humano, porque ahí convergen todos, tiene una acción enorme, es la marca distintiva de Milei, es lo más distintivo que hizo en materia de organigrama. Nunca existió eso, nunca se juntaron todos esos ministerios en un solo ministerio que además se llamara Capital Humano. Todos los demás son ministerios típicos, ¿no? Economía, Interior, Justicia, Defensa, Seguridad. Esos ministerios existieron algunos muchos años. Ministerio de Capital Humano juntando cultura, trabajo, educación, desarrollo social, más lo que quedó de mujeres. No, eso no estaba en ningún lado. Pone al frente a una persona, lean el perfil, no voy a decir nada, la revista, y lotea abajo con todos los intereses, porque Techina está en trabajo, y lo terminamos de confirmar, y la Iglesia Católica está en educación, y también está en desarrollo social, y el mercado está en cultura, y ahí tenés un desafío enorme de gestión que tenemos que estar atentos y seguirlos. Me parece que este tipo de trabajo lo tenemos que seguir y articular con todos los que estemos haciendo tareas similares para dividir esfuerzos y ver cómo evoluciona, pero para que también no nos desanime. No es fácil la tarea que tiene por delante Milei. No importa de lo que pensemos de acá, todo lo que estamos acá sabemos lo que pensamos de lo que quiere hacer. Lo que digo que hay una cuestión de implementación de esa tarea, y que la paliza electoral que lo llevó al poder y que a nosotros como campo popular nos deja mareados, no nos obnubile para creer que esto es inamovible. Macri puso un jefe de gabinete que le respondía 100%, con 2 vicejefaturas que le coordinaban todo, y así todo la gestión falló. Tuvo miles de problemas. Y eso estaba 10 veces más organizado y pensado y era más homogéneo. Veamos ahí que esto, que parece una gran fortaleza, en realidad todo este rejunte de derechas puede ser su debilidad. Gracias. Esta semana estuvimos reunidos con militantes libertarios de base, por decirlo así, y nos contaban que fue una discusión muy fuerte entre ellos. Es un grupo importante que tiene también mucha presencia en las redes, pero que pretende armar el partido a nivel territorial, una fuerza a nivel territorial, y nos contaban que ya en la campaña fue una muy fuerte discusión entre ellos y Milei y los Caputo Boys en torno a cuál era la mejor estrategia. En ese momento se impuso que solamente iba a ser digital, y ahora, cuando empezó la gestión, se reeditó esa discusión. Ellos pretendían usar, los pibes, estos militantes de base, los fierros del Estado para construir esa pata territorial, a sabiendas de que para ellos, según su diagnóstico, es indispensable para los momentos difíciles. Y por ahora, la orden del gobierno, y sobre todo del Caputo, el Peaky Blinders, es que no, a la calle son los zurdos. Es muy fuerte, digamos, la línea que está bajando para que no se movilicen. De hecho, nosotros dijimos, pensamos encontrarnos en la calle, en un enfrentamiento. Nosotros con ustedes. Y me acuerdo, el pibe dijo, las ganas que tengo, pero no. Por ahora no. Esa es la orden que está bajando el Estado. Bueno, dicho esto, abrimos el segundo segmento. Vamos a hablar de Rosario. Estos días, la ciudad, yo soy rosarino, vivo hace ya varios años en Buenos Aires y ahora en La Plata, pero investigo desde el año 2011-10 la violencia en la ciudad. La revista también lo hace. Estos días vivimos momentos muy difíciles en Rosario. Son los extraños momentos en que Capital Federal y otras provincias miran lo que está pasando allá, porque en general, sobre todo los porteños y las porteñas, son muy indiferentes a lo que ocurre en Rosario y en el resto del país. Esta vez creo que superó, digamos, el umbral
de lo soportable no solo para los rosarinos, que son los que lo viven corporalmente, y las rosarinas, sino también para el resto del país. La revista no presenta ningún artículo en este número sobre Rosario, pero sí, desde hace ya muchos años, se cumplieron 10 años el año pasado, de la realización de un documental que se llamó Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Y si hay una ciudad donde aparece este eje central de la revista, de la última, y del encuentro hoy, que es la guerra, es Rosario. Pero no en los términos en los que habitualmente se piensa la guerra contra el narcotráfico. La primera guerra, digamos, que ocurre en Rosario desde hace al menos 2 décadas, es una guerra financiera. Es decir, una guerra protagonizada por el poder financiero. Es una guerra por un espacio específico y que es una novedad para el siglo XXI, que son las periferias. Es una guerra por conquistar la periferia. Esos territorios en donde antes solamente caían los chaqueños migrantes que venían a la ciudad, los migrantes que venían del norte santafesino, de Reconquista más arriba, al límite con el Chaco, y se asentaban ahí como último lugar. Desde el año 2000, de los 2000 para acá, sobre todo a partir de la intendencia de Miguel Lipschitz, tomaron, digamos, a periferia el mercado financiero en una alianza con el mercado inmobiliario para conquistar ese lugar, y hoy la ciudad de Rosario está, digamos, abarrotada de barrios privados, semiabiertos, exclusivos, que están en puja con los sectores populares. No es una guerra en un sentido únicamente policial, represiva, no es topadora y policial nada más. Es una guerra que incluye a los bancos, a las financieras, a los desarrolladores inmobiliarios, a las intendencias, pues son varias ya, las gobernaciones. Es una guerra financiera que hace 20 años, al menos, que está ocurriendo en la ciudad de Rosario. Y ese mercado financiero y esa guerra también incluye el mercado de créditos, endeudar a los pobres y a las pobres. Esto está trabajado, ¿no? Y se viabilizó mucho a partir de la bancarización, vía subsidios como la UH, el potenciar más adelante los distintos subsidios o leyes y derechos como es la UH, la bancarización de los sectores populares, lo cual permite a los bancos, a las financieras, a las casas de electrodomésticos, de motos, poder, digamos, asegurarse el pago de las deudas. Ahora bien, esa guerra financiera tiene una versión popular, es decir, tanto la especulación inmobiliaria como el endeudamiento tiene, digamos, una faceta desde abajo, que incluye a los mercados ilegales. El año pasado estuve entrevistando y charlando también con compañeros militantes de allá, y nos contaban que aparece mucho, yo creo que esto debe también ocurrir en otras ciudades, pero en Rosario aparece mucho, que los pequeños grupos, las bandas narcos, en los casos de mujeres, sobre todo que están muy a las manos con el consumo de drogas, y no pagan o van a pedir, digámoslo así, fiado, se les retiene la tarjeta de débito con la que cobran la UH o el potencial trabajo. Esto mismo que hace Garbarino, o lo que hace Credifin, o lo que hace el Banco X, o la tarjeta naranja. Pero esto lo hacen los narcos, y aparece cada vez más. Ya no es, digamos, inicialmente pegar un balazo, aunque en el pasado se duplicó la tasa de homicidio de mujeres, sino que se les retienen las tarjetas. También incluye a los varones, ¿no? Todo varón que tenga el potencial u otro tipo de subsidio. Es un modo, digamos, una especie de trabajo en espejo entre la ilegalidad y una supuesta legalidad, o un sector gris que incluye el poder financiero. En estos días nos quedamos todos perplejos porque en esta guerra que muchas veces proponen estas bandas del narcomenudeo, porque no son bandas de narcotráfico. El narcotráfico tiene otra escala, en Rosario hay narcomenudeo, solo que hay una enorme cantidad de bandas y un nivel de fragmentación inédito en el país, que incluye, por supuesto, una pata policial. Son las pocas ciudades donde el poder narco subsume a las policías. A diferencia de, por ejemplo, de un gran urbano, después vamos a hablar con Fernando, con Línea Vertical, que es donde la policía todavía tiene un poder, digamos, una verticalidad capaz de ordenar los mercados ilegales. En Rosario eso ya se rompió hace
más de una década. En 2013 fue el quiebre estadístico de la ciudad y los homicidios aumentaron y ha provocado padecimientos. Como todos saben, estos días ocurrió algo que había ocurrido de manera muy puntual, y es que se mataron civiles que no tenían ningún tipo de ligazón con el conflicto narco. El conflicto narco tiene sus reglas, tiene sus regularidades, no matan a cualquiera, y en este caso sí pasó. No tenemos mucha claridad sobre los motivos. Siempre hay una opacidad, y el desafío militante de investigación es poder avanzar sobre eso. En general se mira todo desde el Estado, desde arriba. Nosotros desde la revista tratamos de verlo de abajo. Lo hicimos en aquel documental con las organizaciones sociales y viendo cómo padecían el avance narco y cómo iban perdiendo cada vez mayor soberanía sobre los territorios, las organizaciones sociales, los movimientos, frente a este nuevo poder, este nuevo tipo de violencia tan fuerte. Quizá ahora sea el momento de entender mucho mejor cómo se manejan estas bandas de narcomenudeo. Lo peor que nos puede pasar es no politizar esto, y yo creo que en la ciudad todavía está ese desafío, que la ciudadanía no ha dado muestras colectivas de poder politizar esto y salir colectivamente para ponerle un límite. Más bien se ha procesado de manera individual, privatista, ¿no? Con mucho encierro. Pero bueno, siempre creemos que es posible hacerlo. Carlos del Frade es diputado provincial, es un periodista muy importante y muy serio el tema del narcotráfico, el problema del narcotráfico. Es un amigo también de la casa, es un amigo personal en mi caso. Y le pedimos, ya que no podía venir por la distancia, si nos podía mandar un video de unos pocos minutos contando un aspecto que está bastante soslayado en estos días, que es el geopolítico, y es la aparición de Estados Unidos, de su ejército en la hidrovía. No es un tema menor. Esto combina aspectos locales, chiquititos, más anotados, con geopolítica a nivel macro internacional. Entonces vamos a escucharlo a Carlos, que me parece que tiene un aporte que vale la pena. 24 de abril de 1978 llegó el cargamento de 200 kilos de cocaína que habían sido negociados por la dictadura de Banzer y de Videla al puerto de Rosario de la zona franca de Bolivia. Desde entonces hasta acá, el negocio del narcotráfico multinacional y paraestatal ha constituido esto que los paraguayos llaman hasta el día de hoy la hidrovía de la cocaína. En Rosario hay 47 bandas narcopoliciales barriales. No es un problema militar, es un problema político provincial para eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad que liberan zonas en donde después se constituyen gobiernos de facto sobre la gente de ese lugar. Los asesinatos tienen que ver con eso. Los últimos eslabones de la cadena de comercialización de estas 47 bandas se disputan el territorio a fuerza de balas, de tiros y de sangre derramada. Los que nunca aparecen en esta historia son los eslabones superiores, la burguesía que maneja ese dinero en el centro de la ciudad, en los bancos de la ciudad, en las mutuales de la ciudad. Eso no aparece. Ahora, después del cambio en las condiciones de rigurosidad en las cárceles santafesinas, han decidido algunas de esas 47 bandas unirse para matar gente y dejar un mensaje con precisa caligrafía, con precisa ortografía, diciendo que matan para cambiar esas condiciones de detención que ordenó el nuevo gobernador Maximiliano Puyaro. La decisión de intervenir con fuerzas federales por 1ª vez en la ciudad de Rosario, pero además redoblada la apuesta a llevar adelante la modificación de la Ley de Seguridad Interior de la Democracia, un retroceso enorme para nuestro pueblo en toda la Argentina para meter las Fuerzas Armadas en esto, no es más que la aplicación del plan de los Estados Unidos de la doctrina de seguridad continental, que significa ocupación territorial y termina siendo una forma de control social, porque con la excusa de combatir el narcotráfico lo que se hace es matar a muchísima población, no solamente inocente sino también juvenil. Y en forma simultánea se confirma la extranjerización de la riqueza a favor de los intereses estadounidenses, porque en medio de la sangre derramada aparece el convenio entre la Administración General de Puertos y el Comando Sur del Ejército Norteamericano, que ya lo había aplicado en el Paraguay, para manejar y planificar la hidrovía,
y generar que la riqueza argentina quede definitivamente en manos estadounidenses. Las dos caras de la misma moneda: extranjerización de riquezas y al mismo tiempo control social increíblemente impulsado por los gobernadores de todas las provincias, generando un retroceso en toda la democracia argentina. El narcotráfico es la excusa para aplicar una política de Estados Unidos de sometimiento y que ya fue hecha en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en El Salvador, con resultados nefastos. La democracia argentina está en su bisagra histórica de la mayor fragilidad institucional con la excusa de combatir el narcotráfico. Lo que pasa en Rosario no está muy lejos de lo que pasa en términos generales en el conurbano bonaerense. Digamos, uno puede encontrar muchas similitudes en el conurbano, solo que el conurbano es un ámbito bastante más extendido que la ciudad de Rosario. Hay gravísimos problemas que nos atraviesan a todo el país. Charlaba con Mario antes de empezar el encuentro y lo que yo podría decir aquí muy brevemente, cada una de las cuestiones, por cierto, sería para ahondar, pero muy brevemente. No hay en nuestro país, pero no desde ahora, sino hace muchísimo tiempo que no hay política en materia de drogas. No hay políticas en ningún sentido. No hay políticas preventivas, quiero decir, de prevención de las adicciones. No hay políticas en materia de tratamiento del adicto. Cosas muy sencillas. Si hoy día, digamos, cualquier persona que cae en una adicción, los que pueden acceder al tratamiento son los sectores medios. Los sectores populares no, porque el Estado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, se ha retirado prácticamente del tratamiento de las adicciones. Esto no es algo nuevo. Entonces, no hay políticas en materia de prevención, no hay campañas de prevención de ninguna índole, pero hace mucho tiempo que no las hay. Y por cierto, tampoco hay políticas preventivas desde el punto de vista de la seguridad. Nuestras fronteras, bueno, son, digamos, por donde uno quiera pasar, puede pasar. ¿Pero por qué? Porque allí hay problemas estructurales muy serios. Hace tiempo atrás, un político hablaba de la ley de derribo. Y la verdad es que, ¿derribo de qué si no está radarizado en nuestro país? ¿Derribo de qué? Sin embargo, se plantean esas cuestiones, ese tipo de cosas, como síntomas de política ficción, digamos, es un eslogan que se tiran y la verdad es que no solucionan absolutamente nada. Por otro lado, hay graves problemas en materia de corrupción en las aduanas y en las policías encargadas de prevenir que efectivamente se trafique de droga. No solo en materia de prevención, en materia de investigación, también tenemos gravísimas deficiencias. La verdad es que hay deficiencias que tienen que ver con la corrupción de los organismos encargados de la persecución penal, organismos policiales, judiciales, del Ministerio Público. De esto hay grandísimos ejemplos. Y la verdad es que también hay fenómenos vinculados a, o que rozan escenarios de corrupción que tienen que ver con la fragilidad institucional. La fragilidad de nuestras instituciones, de nuestros tribunales, también es un elemento a considerar. No solo hay corrupción policial, hay corrupción judicial, sino que después de todo eso, algunos judiciales, integrantes del Ministerio Público, cuentan con la protección política de sectores políticos muy vinculados al poder. Y lo otro es que los esquemas de investigación son altamente ineficientes, son absolutamente burocratizados, porque hay cuestiones básicas que no pueden... Es imposible de creer que la AFIP tenga, por ejemplo, más posibilidades de acceder a los registros de cualquier índole
que los fiscales que investigan, que el Ministerio Público. La verdad es que el Ministerio Público no puede acceder digamos, a conocer que hay, por ejemplo, en un registro del tipo que fuere. Y sin embargo la FIP sí, la FIP y otras cantidad de organismos, las propias policías acceden a los registros, algo tan básico como acceder a los registros de toda clase. Entonces, los organismos encargados de la persecución penal son altamente ineficientes y esta ineficiencia se traslada a la investigación de dónde va a parar el dinero. Porque detrás de todo esto, claro que hay dinero. Y el dinero va a parar, como han visto en Rosario, digamos, emprendimientos de toda clase. Ahora, esto que le llamamos lavado de activos en términos judiciales, la verdad es que tampoco allí los organismos encargados de la investigación ni están preparados ni cuentan con los mecanismos necesarios para procurar una investigación más o menos eficiente. Entonces, no hay políticas preventivas, no hay políticas en materia de persecución penal, hay graves problemas en materia de corrupción, graves problemas en las fronteras, y ninguno de los problemas que tenemos se soluciona mandando tanques a Rosario. La verdad es que no. Tampoco, como hemos visto reiteradamente, tirando casas, esto que le llaman derribar búnkers, que lo hemos visto también en la provincia de Buenos Aires, tampoco los allanamientos masivos que se emplean sobre los sectores más postergados. Hay que trabajar sobre el problema de la droga, claro, que hay que trabajar en materia preventiva, de prevención de adicciones, en materia de seguridad pública, en materia de aduanas, en materia de eficientizar los sistemas de investigación penal y por otro lado en recuperar los activos e investigar efectivamente dónde va a parar el dinero. Creo que me parece que hay algo que dijo Juan Pablo que tiene que ver con esto de la indiferencia del resto del país respecto a lo que viene pasando en Rosario. Me parece que eso es un dato político importante también de nuestro espacio, ¿no? Que tardamos y creo que discutimos bastante poco qué hacer con eso, qué hacer con ese tipo de violencia, qué pasa en el conurbano también, como explicaba Fernando. Y que hay, bueno, que se nos puso a la cara y hay que discutirlo, hay que discutir qué se hace urgente y qué hacemos para después. Nosotros analizamos un poco lo que fue la respuesta de Bullrich, la conferencia de prensa del otro día, y aparecieron algunas notas bastante novedosas para nosotros del planteo de ella. Cáscara, ¿no? Títulos sobre que iban a intervenir sobre el lavado de activos, sobre que iban a intervenir en cuestiones de criminalidad más compleja, o que también tenían que ver con cómo pensar la intervención judicial, cosas que no hay ninguna expectativa de que lo hagan bien, que lo hagan directamente, pero que ponen, me parece, una agenda una agenda política, me parece, sobre eso. Digamos, para ordenar las ideas. Creo que hay claramente una agenda política, que tenemos que tomar esa agenda política, que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia social y la violencia social asociada a mercados ilegales. Creo que hay un montón de discusiones, por ejemplo, circulación de armas, que no aparece en ningún lado. No estuvo presente en la discusión en la conferencia de prensa, obviamente, de Bullrich, cómo están cooptadas, permeadas o cómo intervienen en el negocio tanto los políticos como las fuerzas de seguridad, como el servicio penitenciario. Creo que ahí hay una agenda también para pensar, para mapear, para entender, no solo en Rosario, sino también en la provincia de Buenos Aires. En el norte, vamos, ahí hubo algunas cuestiones importantísimas en Salta, de fiscales o jueces que estuvieron involucrados directamente en el tráfico, y eso pasa totalmente por abajo del radar de todo el mundo, por abajo del radar. Hablábamos con Fernando hace un rato,
él tiene una causa muy importante donde metió preso a tipos importantes de Comando Bernero, y la Cámara los liberó y bueno, les puso arresto domiciliario, y eso también pasó por abajo del radar de la discusión pública, de la discusión política. Entonces, nada, me parece que hay mucho ahí para pensar, pero sobre todo para pensar sobre la relación de la violencia con los derechos y la relación de la violencia con el campo político, con la intervención política. Y creo que hay un montón de discurso nuestro que está totalmente agotado también, que no entra en conversación y en discusión con los que sufren la violencia, los que están atravesados ahí, y con interpelación a otros sectores que se pusieron muy alertas con esto que pasó, pero que si no sostenemos la discusión va a pasar, si no, bueno. Y la última cosa que me parece también muy importante para plantear es lo que fue la espectacularización de la foto que hizo Puyaro de la cárcel a lo Bukele en Rosario, y que en principio eso lo que tuvo que ver con la reacción, no está claro que haya sido solo eso, pero creo que hay también una reflexión para hacer, o algo para pensar de este lado, que es qué hacemos con esas imágenes, qué hacemos con esa situación, y cómo discutimos socialmente eso que no está visto de un modo negativo necesariamente. Nosotros, hablando con gente de Ciudad Futura, de Rosario, nos decían: la percepción social del problema no fue que es un problema que hayan tenido los detenidos así, o que hayan sacado esa foto, sino que sacaron la foto con un nivel de irresponsabilidad, sin tener preparado o sin dominar realmente el terreno para sacar esa foto. Y esa es la conversación un poco también a nivel social, eso vos lo debes saber mejor, Juan Pablo, en Rosario, pero creo, para mí hay una apuesta a nacionalizar la discusión. Nosotros tenemos que nacionalizar la discusión. Y en relación con las investigaciones, bueno, no sé, a mí no hay un montón para pensar ahí, es imposible que hoy se investigue bien. Lo primero que me sale a pensar es AMIA, ¿no? O sea, como hay un montón de... La historia nuestra hace que estas investigaciones en estas condiciones no se pueden hacer. Y no se pueden hacer sobre todo por el modo como están metidos adentro del negocio directamente, y sin intereses por afuera de mover el statu quo y de la investigación judicial y del funcionamiento de la justicia. Entonces, bueno, me parece que son temas además que no les importa a nadie estos, y tenemos que hacer que importen un poco más, estos más institucionales, quiero decir, los de la violencia le importa a todo el mundo, y nos importó por ahí poco cómo encararlos a nuestro espacio o a este campo, ¿no? Hay que apostar ahí a construir también como interés y formas de intervenir de una manera que logremos cambiar el modo como todo el mundo está esperando que se resuelva, que es que los pasen por encima. Como todo. Pensaba un poco antes de que empiece a circular en esta cuestión de hacer como un clic anímico. Hoy había invitado a una compañera de una de las asambleas de Catamarca, que no sé si vino o no, eso es lo que estábamos hablando hoy con Jime en el micrófono. Y hoy hubo una noticia, por ejemplo, que tiene que ver con que se suspendió la proyección de la producción de litio, o de apertura de nuevas inversiones de litio, hasta que no haya una consulta realmente bien hecha en Catamarca, en la zona del Salar del Hombre Muerto. Y eso tiene que ver, si bien es parte de la justicia, tiene que ver con la lucha que vienen llevando las asambleas. Entonces hay algo ahí de lo único que hoy tuvo su lado positivo, digamos, ¿no? Y en esta genealogía que habíamos pensado de las marchas, que si bien toda esa acá la conocemos, pero cómo empieza con este 20 de diciembre, con la primera marcha de la izquierda, que tiene que ver con recordar el 20 de diciembre, pero estrenaba de esa manera el protocolo antiprotesta de Bullrich. A la noche ese cacerolazo que hubo, después el 24 de enero con el paro y con la movilización que hubo en el Congreso. El 8M, que creo que, bueno, está Marta Dillon por ahí, después Marta, si querés decir algo, pero creo que fue como una vuelta, ¿no? Un retomar, una vitalidad ahí que fue importante. El molinetazo de golpe, ¿no? Si nos preguntamos un poco con la tapa de la revista que está ahí el compañero ahí poniendo la cara,
Ayer, con la movilización en defensa de la cultura, en defensa del cine argentino, también la represión que hubo en ese momento, pero digo, son como pequeñas cosas que van como historizando de alguna manera este nuevo periodo, pero la pregunta entonces era, bueno, ¿cómo activamos o cómo pensar? Y un poco fue surgiendo, pensaba también en esto de cómo volver a nombrar ciertas cosas, con esta prepotencia que hay del gobierno libertario, y cómo también de alguna manera nos desafía a pensar de otra manera, incluso nombrando, me parece que está bueno como poner en discusión eso, un poco también pensando en lo que decía Juan ahí, de cómo incorporar lo federal, de cómo incorporar lo que pasa en las provincias. Hay el mapa de las conflictividades de alguna manera también invita a ver de qué manera resolvemos ciertas cuestiones y cómo se le pone el cuerpo a este nuevo escenario en el que nos enfrentamos, que tiene un montón de preguntas y un montón de desafíos. Ustedes empezaron haciendo una genealogía de las marchas y yo pensé que en vez de decir qué es lo que tenemos que hacer, que no tengo obviamente ninguna respuesta de qué es lo que tenemos que hacer frente a lo que estamos viviendo, lo que sí me parece es que lo que podemos hacer es mirar muy detenidamente, muy profundamente, qué es lo que sí está sucediendo, como pegarnos a lo que está pasando para ver cuáles son las reacciones que estamos teniendo, digamos, las formas de organización que estamos pudiendo darnos y lo que sí está sucediendo como espacio de resistencia, de propuestas, de acciones. Entonces, ustedes hicieron la genealogía de esas marchas. Yo siento que para ver lo que está sucediendo tenemos que partir de los estados de situación más ajustados posibles que podamos, de lo que sí está sucediendo, de revisar ese malestar social legítimo que dio origen al resultado electoral, de los estados de precarización de la vida que estamos teniendo, sin proyectos transformadores que nos puedan reunir, que nos puedan nuclear, sin tener claras ideas de futuro que podamos proponer, ni proyectos esperanzadores. Y muy poco de proyecto colectivo general. Sí hay proyectos colectivos particulares y ahora me voy a referir a ellos. ¿Dónde entonces hizo pie la ultraderecha? Ahí. Yo creo que, voy a decir algo bien contradictorio y paradójico, pero si hay algo esperanzador en ese voto de la derecha, es que hay un porcentaje, no puedo decir numéricamente cuánto, pero hay un porcentaje importante de ese voto, especialmente yo lo veo en las barriadas del conurbano, que es donde yo vivo en el segundo cordón del conurbano, que tiene que ver con un voto rebelde, un voto de destruir al sistema, de cambiar el statu quo, o sea, y es un voto que se fue a la ultraderecha porque no había otra propuesta que lo enamore, que lo convenza, que le dé otras opciones, pero no es un voto de convencido ideológicamente de destruir el Estado, como es lo que está sucediendo. Es un voto de destruir el Estado que conocen diariamente, de las escuelas donde no tienen clase, de la policía que los caga a palos, de los hospitales a los que van a las 3 de la mañana y consiguen un turno para... Si comen, bueno, todo esto que se discutió mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí, en una parte del voto de Milei, hay algo que tiene que ver con, digo, lo esperanzador, que es que fue un voto que quiere cambiar algo de raíz. Y ahí tenemos mucho territorio entonces para proponer, ¿no? Me parece que la ausencia de propuestas políticas, voy a decir una palabra, hoy tan difícil decir propuestas políticas revolucionarias, tiene que ver con que Milei hizo una propuesta revolucionaria, con toda la confusión de eso que puede llevar. Esos votos me parece que son para ser estudiados. ¿Qué hicimos hasta ahora en medio de lo que estamos viviendo? Además, esto todos debemos conocer lo que el libro de Naomi Klein con la doctrina del shock, que la están aplicando también, ¿no? Golpes simultáneos en diversos órdenes, desarticulación del tejido social, lo que decía la chica que habló de comunicación, de eso quiero referirme un poquito, escándalos permanentes como temas de distracción, digamos, la frase de Steve Bannon, ¿no? que la propuso para la campaña de Trump, inundar la zona con mierda, inundar todo el tiempo, o sea, esto que ella mencionaba, no recuerdo el nombre, de Maga, que mencionaba muy bien
hay un bombardeo permanente de noticias a las que solo podemos reaccionar. No podemos construir agenda propia porque todo el tiempo estamos que se le cayó el pibe al lado y ni siquiera se movió para agarrarlo, que habló del pene del burro en el colegio, o sea, que el Ali Espósito, o sea, es una escalada tan increíble que nosotros estamos todo el tiempo a reacción, en el mejor de los casos. Y digo, para mencionar un poquito de eso, ¿cuál es el ABC de una comunicación fascista? Además de la espectacularización que le agrega este gobierno, la banalización, la victimización, el uso de mentiras deliberadas, la negación de los hechos y al mismo tiempo la reivindicación de datos falsos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros frente a eso? Amplificar sus mensajes en general. Porque retuiteamos diciendo, miren qué horror lo que dijo. Y digo, y no tenemos creación de agendas propias. Ojo entonces solo con la indignación. Ojo con generarnos solo reacción por indignación en lugar de hacer política. Y ojo con pedir censura y convertirnos en víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que sí pudimos hacer? Hay reagrupamientos parciales que yo veo que son muy alentadores. Hablamos recién de las marchas de los feminismos. Creo que no solo fue la marcha en sí, sino las asambleas que hicieron, que permitieron la discusión de un documento conjunto, algo que no se lograba hace un montón. En las facultades se están viviendo asambleas donde todas las agrupaciones que no se podían sentar en una misma mesa están juntos, saludándose, agradeciendo, viendo cómo van a hacer una acción conjunta. Hay muchos sectores que que están haciendo, y yo creo que hay algo muy subterráneo que está moviéndose mucho, y me parece que la discusión es, sí, tenemos que defender las universidades, tenemos que explicar por qué hay que defender las universidades, pero no tenemos que solo explicar por qué hay que defender las universidades a quienes estamos adentro de las universidades, que también, porque hay muchísimos votantes de Milei en las universidades, por ejemplo del conurbano, muchísimo, sino que tenemos que aprender a hablar de nuevo, cosa que dejamos de hacer, me parece, con quienes, por ejemplo, defender las universidades ante quienes no van a pisar nunca una universidad, ni tienen idea de qué se hace en una universidad, y entonces no entienden por qué tienen que, con la suya, financiar una universidad. Y nosotros estamos como muy detrás todavía de generar discursos que puedan atravesar estos cruces comunicacionales con los otros y las otras que no piensan como nosotros, que no viven como nosotros. Parece que ahí hay un desafío enorme que tenemos que hacer, de superar las burbujas comunicacionales, de salir y hablar con los que piensan distinto, con los que no ven la vida desde los mismos lugares que nosotros, pero además con quienes sí tienen miedo a la inseguridad, y nosotros no tenemos ninguna propuesta de seguridad para hacer, y esto lo vivo en carne propia, las miles de madres, padres indignados porque no hay escuela, porque no van nunca los maestros, porque hay paro permanente en las escuelas de provincia. Eso es verdad. Ese enojo tiene razón de ser. Los hospitales en provincia están estallados, son un desastre. Eso tiene razón de ser, esos enojos. Entonces, me parece que es muy importante no solo no negar esas razones, sino entenderlas. Y bueno, ya estoy hablando mucho, voy a cerrar. Tengo muchas cosas que decir de la foto de Puyaro, todo eso podríamos hablar horas, pero no quiero yo manipular acá la palabra. Sí decir, había escrito un ítem que decía que hizo bien Milei en algún lado, y estaba... que hizo bien Milei. Fue censurado. No, me parece que no queremos. No lo queremos. Pero me perturba un poco la foto. Yo puse leer la inmensa frustración, el intenso malestar social y usar el resentimiento como un factor poderoso, ¿no? Usar esos afectos negativos que son muy movilizadores. Y frente a eso, frente a la generación del odio, la estigmatización, la humillación, ¿no? Y todo lo que hace sistemáticamente, yo creo, leí el otro día a Alicia Stolkiner y me encantó la frase que ella dijo: tenemos que militar la amabilidad. Militar la amabilidad. Yo creo que ahí hay una punta importante.
la ternura, la amabilidad. Me parece que algo de eso nos haría bien. Y dejo una imagen, ya que creo que me llamaron para que hable de las imágenes y estoy diciendo cualquier cosa menos hablar de imágenes, pero quiero dejar una imagen que me vino hoy cuando pensaba cómo cerrar esto, y que es la de las plantitas, los musgos, las hierbas que nacen en el cemento. No sé si las vieron acá, seguramente en la vereda de Capital hay. A mí me parece que en esas plantitas que nacen en lo más árido, en lo más difícil, en donde parece que no pueden hacer nada, creo que esa imagen nos da una gran metáfora de lo que tenemos que hacer. Nada más. Agradecer la invitación. Segundo, hay mucho calor y eso es bueno también, porque nosotros quiere decir que hay mucha gente y ese calor es una manera de poder empezar a sacarse los miedos, a sacarse la individualidad que dejó la pandemia. Nosotros tenemos que ser y entender eso también, que venimos de una pandemia que fue una de las más grandes de la historia y que nos individualizó y nos metió para dentro de nuestras casas y nos hizo pensar en un montón de cosas. Y después de eso vino un tsunami que se llamó Milei, que nos dejó de patas para arriba en todo sentido, y a nosotros nos colocó en el primer discurso de las sesiones ordinarias del Congreso, nos colocó en el ring. O sea, y hablando con compañeros de militancia en el barrio, una compañera me dice, está aplicando la teoría de los dos demonios, nuevamente. Nos coloca a nosotros, que somos, si bien somos una agencia de noticias nacional que tiene 700 y pico de empleados, no podemos compararnos en esta disputa con el presidente, que es la máxima investidura del Estado y que tiene todo el poder de la fuerza del Estado. Y así lo está haciendo y así lo está aplicando. Primero, para ser claros, TELAM no se puede cerrar. Tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. El estatuto interno de TELAM también dice que tiene que pasar por el Congreso, o sea que legalmente no se puede hacer, y lo que hizo el presidente, en cierta manera, de facto, es primero cerrar la cablera, que es donde se producen los insumos que van a los medios, y por segundo cerrar la web. Entonces lo hizo de facto, y en un momento, un domingo a la noche, que nosotros veníamos a hacer un abrazo solidario a la agencia, viendo todo lo que estaba pasando, más con la palabra que nos propinó el presidente, dijimos, bueno, hay que abrazar la agencia, y un domingo a la noche nos enteramos que nos estaban vallando la agencia para que no volvamos a poder entrar, y de ese día todavía no podemos volver a entrar. Entonces, la brutalidad que que está usando Milei con nosotros es la brutalidad que tiene el Estado, y esa fuerza y esa potencia es la que estamos tratando de revertir. Primero, inteligentemente, porque nosotros, si bien somos un gremio bastante heterogéneo y dispar, gremio de prensa me estoy refiriendo, el gremio que habita este lugar en este momento, la agencia tiene la particularidad de ser bastante resistente a un montón de situaciones. Por ejemplo, este es el 8º intento de cierre de la agencia. Desde el 63 para acá hubo miles de intentos para cerrar la agencia y nunca se pudieron lograr. El último capítulo que tuvimos de fue en el 2018, en el macrismo, donde también pudimos resistir y tenemos mucha capacidad y mucho músculo para poder llevar una pelea en este sentido contra el presidente. Pero es el presidente, y hay que entender eso. Entonces nosotros, cuando dijimos, éramos 6 compañeros, 4 de la comisión interna y 2 del sindicato, estábamos adentro con 3 trabajadores cuando estaban vallando los edificios. Tenemos 2 edificios, y uno es donde está el archivo, que es el de defensa, que está considerado patrimonio histórico. En el edificio de Bolívar, que es donde hicimos el abrazo, después hay otro en Belgrano, sobre la calle Belgrano, frente al monumento de Belgrano. Habíamos hace una semana que veníamos con esto, que veníamos con la tensión de saber que nos la iban a dar. El presidente lo había hecho en campaña, lo venía anunciando, todos sus esbirros y el viejo
conocido enemigo nuestro Lombardi, lo venía pregonando, haciendo campaña con un montón de periodistas. Lo que nosotros hicimos, precavidos, los delegados fuimos a tratar de mantener el patrimonio y también la seguridad de nuestros compañeros ante esto. No sabíamos qué podía pasar, pero bueno, algo sabíamos que iba a pasar. Pasó esto, nos vallaron los edificios. Nosotros tuvimos una disyuntiva en ese momento, que era, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a todos? Sabemos que podemos llamar a todos, porque así lo demostramos. Nosotros hacemos movilizaciones de 200 personas, casi llegamos a movilizar a la mitad de la agencia, 300 personas. La otra vez fue la marcha de la CGT en tribunales y movilizamos 200 personas. O sea, tenemos una capacidad y un músculo de lucha sindical muy grande. Yo creo que es el más grande del gremio de prensa, a nivel nacional incluso. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Le vamos a regalar la foto a Milei de gente saliendo de un edificio cagada a palos, encima encarcelada. ¿Qué es lo que él está buscando? Él estaba buscando eso. Él lo que pretendía en eso era generar el sentido de que le estoy dando a mi público, a mis votantes, el cierre de tela y de la manera más violenta que les puedo dar. Lo entendimos así, entendimos que no había que regalar esa foto, entendimos que la lucha es larga, entendimos que el oponente es uno de los más pesados que se nos puso enfrente, y entendimos de que lo que había que hacer era esto: venir a los lugares, contar lo que nos pasa, contar lo que es tela, contar la capacidad que tienen los medios de comunicación en hacer redes, de poder no reemplazar ni TikTok ni las redes sociales, porque están en manos ni siquiera de estamentos nacionales, sino que son supranacionales, que son empresas. Una de las cosas que me llamó la atención, que fue cuando nos dieron de baja la cablera y la web, lo que me llamó mucho la atención fue que no pudieron dar de baja las redes sociales, porque pertenecen a superestados empresariales. No le puedes ordenar a alguien que haga eso. Todavía siguen vigentes, nosotros no las usamos porque nos meteríamos en quilombos legales, pero todavía están abiertas. Entonces, miren lo complejo que es y en qué momento estamos en la comunicación, que un tipo que está completamente sacado logra ganar una elección en un momento de crisis. Por eso hablaba de la pandemia. Obviamente tenemos gran culpa de que la gente también votara así, porque no pudimos suplir un montón de necesidades, sea por H o por B, eso lo estudiaremos, pero el muchacho está en el gobierno. Y lo que hay que hacer ahora, en este momento, para nosotros, es primero tratar de que no cierre tela. Obviamente hay una cosa que nosotros explicamos, pero que bueno, que es así, que es muy minucioso como nos están atacando, que es, nos usan una palabra que es la dispensa. La dispensa lo único que hace es te saca del lugar de trabajo, pero te siguen pagando el sueldo. No nos despidieron, no estamos suspendidos, claro, te hace ñoqui, exactamente, genera el sentido de ñoqui. Y bueno, por eso nosotros ante estas cuestiones estamos pensando todo muy estratégicamente y muy minuciosamente, y no respondemos a ninguna provocación, porque sabemos inevitablemente que eso nos va a llevar a salir digamos, de eje y a salir de la postura que nosotros tenemos ahora, que decimos que somos las víctimas, porque en este momento somos las víctimas de todo este proceso. Pero si nosotros agredimos, nos mostramos como violentos, nos mostramos como ellos quisieron ponernos como barra bravas, eso cambia el discurso y el sentido, y la discusión es otra. Y es muy difícil dar la vuelta. Ya sabemos, nosotros sabemos también que somos una fracción de lo que a la gente le interesa en este momento. Lo tenemos recontra claro. Y es inevitable. Por eso explico lo de la dispensa y trato de que no nos manden videos diciendo reincorporación, ni no lo despido, ni no al cierre, porque de hecho el cierre no está sucediendo. Sí que tiene una política hacia el cierre, pero legalmente todavía no sucedió, ni tampoco estamos despedidos. Eso por un lado. Y lo otro que quería remarcar y dejar claro acá entre los compañeros es que venía pensando, cuando venía para acá, una cosa que tenemos en común la revista Crisis y la agencia Tela. Nosotros persistimos. Vamos a persistir en la resistencia
Dije, Atenas la han cerrado un montón de veces, Crisis tuvo que reeditarse un montón de veces, y nosotros en esa resistencia vamos a persistir porque es inevitable, es lo que tenemos que hacer. Es inevitable hablar de los problemas que tiene el pueblo de Rosario con el narcotráfico y tratar de darle una solución. Esa es la persistencia, es no dejarse vencer, y sabemos que seamos los que seamos, vamos a empezar a reconstruir, espero, más temprano que tarde, la Argentina nuevamente. Nada más. Tantos hoy viernes reflexionando y debatiendo, es algo para celebrar, y agradezco a la revista Crisis que sea Morán el lugar donde esto ocurra. Nosotros estamos cumpliendo ahora, la semana que viene, 6 años desde que abrimos, y nuestro objetivo era que, más allá de toda la cuestión artística, cultural que pasa por acá, que también es un lugar de encuentro, de debate, de resistencia, y hoy esto para nosotros es un orgullo que está ocurriendo. Hecha esta introducción, y no voy a hablar demasiado, yo también me parece que lo que estamos todos sintiendo, más allá de esta cuestión muy, muy compleja desde el punto de vista de lo que estamos sintiendo, es un desconcierto absoluto, y si bien el fenómeno de la ultraderecha o la extrema derecha es un fenómeno mundial, y uno ve todas estas experiencias en diferentes países y cómo se fueron desarrollando este tipo de expresiones, a nosotros nos tocó esta, que es la de Milei, y este engendro que hoy está en el gobierno, que en el informe describió muy bien las diferentes facciones de la política y de la sociedad civil que están formando parte de este gobierno de Milei, y que es muy difícil de caracterizar y es muy difícil de entender, y cualquier acción y cualquier respuesta a la pregunta que hay que hacer tiene que partir de un diagnóstico y entender cuál es el escenario, de qué se trata lo que uno tiene que enfrentar. Y honestamente, desde mi lugar, lo decía Flor, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino como militante y como ciudadano de la Argentina, es muy difícil entender qué es Milei, qué expresa, más allá de que creo que lo que destaca a este gobierno es algo que mencionaba Ana Castellani, que es esta aparente coordinación absoluta, ¿no? Donde nombran funcionarios, se van por Twitter, suben, bajan, uno entra, otro sale, uno dice una cosa, el otro dice lo contrario, se pelea uno con el otro, y cualquier proyecto político viable a priori requiere de coordinación. Creo que es la condición básica para que algo funcione, que se coordine la política pública, se coordine accionar, y acá parece todo lo contrario, en apariencia. Ahora, ¿qué es lo que todos vamos a estar de acuerdo que ocurrió en estos primeros 3-4 meses de gobierno de Milei? Que fue tremendamente efectivo en avanzar como no había podido avanzar otro gobierno de derecha en una agenda que sabemos que es la que está de fondo, y que este gobierno logró, que devaluó 120% hacia un sopetón, y en 3 meses se quedó con el 25-30% del poder adquisitivo de los sectores populares y de la clase media de la Argentina, licuó todos nuestros ingresos, nuestros ahorros, y diciéndolo de una manera abierta: yo voy a licuar todo y voy a cortar todo. Apelan a los organismos del Estado, lo decía Flor, están haciendo la guerra al Estado de adentro del Estado, a la casta con la casta adentro, o sea, con la propia casta le hace guerra a la casta, porque no hay nada novedoso en los funcionarios que tiene Milei. Entonces es una cosa muy, muy rara, ¿no? Y después, desde el punto de vista de la caracterización también del fenómeno, más allá de lo que Maga contaba de la estrategia de redes, de esto, de todo el tiempo estar provocando, pelearse con cuanto colectivo aparezca adelante, y con sus propios socios o aliados políticos. También está esto de instalar como verdades, esto en esta época de la posverdad, fake news, cuestiones que son imposibles de sostener, como por ejemplo que bajó la inflación. El tipo está diciendo, y todos sus militantes están diciendo, bueno, había una hiperinflación de 7.000, 15.000, va cambiando el número todos los días, y la bajamos. ¿En qué cabeza entra que eso puede ser verdad? Ahora, no hay una oposición racional
que tenga llegada a sectores importantes de la población de que lo que está diciendo es una barbaridad, es una aberración, que nos quiera convencer de que después de haber puesto la inflación por la estratosfera la bajó, y que todo lo que está haciendo en realidad es lo contrario a lo que uno ve que ocurre, y usando desde el punto de vista económico un discurso también muy raro, porque esto que hablaba de la descoordinación, desde el punto de vista del discurso por lo menos, no hablo de los objetivos finales de este gobierno o de sus personajes, ¿no? Pero lo que dice Sturzenegger es una cosa, lo que dice y hace Caputo es otra, y lo que dice Milei es otra. Desde el punto de vista conceptual son teorías, mensajes, discursos radicalmente distintos. Pero sin embargo conviven, se van mechando uno, o sea, va uno hablando y el otro dice lo contrario y no pasa nada. Y Milei particularmente, cuando va a Davos, cuando nos da cátedras, lo que hace es, no sé si hay algún economista por acá, pero es agarrar el manual de microeconomía básica, que es el que te dan en la primera materia de la carrera, lo repite textualmente y eso es su marco teórico, el manual básico de microeconomía, que para cualquier economista es lo que te dan cuando entras a la carrera, y después toda la carrera consiste en decirte, che, ese manual no funciona para nada, ¿eh? O sea, eso era un mundo que inventamos y después está la realidad. Uy. Ahí va, en la realidad se cae todo. Pero Milei, paradójicamente, se queda con ese manual y lo hace como la tabla de la ley, los 10 mandamientos, lo repite. La gente no entiende un cacho de lo que dice, porque encima no solo es profundamente ignorante, sino que además tira conceptos que no tienen que ver una cosa con la otra, y la persona de a pie dice, ¿cómo sabe este hombre? Las categorías que usa, bueno, es ignorante. Y llega al punto de algo que a ningún economista, a ningún político se le ocurrió en la vida, que es reivindicar los monopolios, ¿no? Eso a nadie se le ocurrió nunca. Y el tipo transforma al empresario monopólico en un héroe, que ganó la competencia del mercado y ahora le aporta a la sociedad los bienes y servicios. Entonces los Galperín son ídolos, los Paolo Roca son héroes. Bueno, estamos viendo este disparate. Y mientras nosotros tratamos de entender qué es esto, las cosas ocurren y nos licuó 30% los salarios, las jubilaciones, en 3 meses, cosa que no hizo nadie, ¿no? Juntó 10.000 palos de reserva en dólares y no se pudo importar nada y está todo al servicio de juntar dólares para pagar la deuda, para empobrecer a la población, para que nos transformemos en un país, que este es el verdadero proyecto, que es un país dual, concentrado, con un pequeño sector con mucho poder adquisitivo y manejando los nichos de exportación y los servicios de mayor valor agregado, y una sociedad empobrecida que no consume y que de salario bajo, por supuesto, y que genere recursos para que se pueda exportar todo lo que beneficia a los sectores concentrados. Eso lo está logrando en muy poco tiempo. Y ese es el gran peligro, porque avanzó mucho. Y mientras los sectores populares, las clases medias ven cómo este proceso avanza y ante el desconcierto y la dificultad para organizarnos, ya estamos varios escalones atrás. Entonces, la resistencia y las respuestas y las reacciones a este proceso, que yo al compañero de Tela lo entiendo perfectamente, porque también parte del artefacto que esta gente puso, digamos, en la agenda es que si uno reacciona cuando viene y te quiere decir te voy a robar todo, es un violento, es un patotero. Entonces está todo invertido y nosotros estamos ante esta situación. Entonces, y estas contradicciones, estas paradojas. Y yo creo que esto tiene un límite, porque el límite también es cuando ya quede completamente claro de lo que se trata esto, y en ese sentido creo que la realidad se va a terminar imponiendo. Se va a acabar, me parece,
la posibilidad de que este gobierno sostengan un discurso que va en contra completamente de lo que está haciendo y que nos quiere convencer que es lo mejor, o eventualmente que nos pide que esperemos a 45 años ser Irlanda, ¿no? Como si alguien quisiera ser Irlanda en algún momento de su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista, para cerrar y no extenderme y agradecer nuevamente, todos estamos expuestos a un montón de desafíos, no quiero extender mucho en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo trabajo con Axel hace 30 años, nos conocimos militando en la Facultad de Ciencias Económicas en los 90 contra el gobierno neoliberal de Menem y de Shuvelov en la UBA, y ahora nos toca resistir desde una gestión provincial que, como se mencionaba acá, tiene un montón de demandas que satisfacer, de respuestas que dar, de déficits estructurales, de situaciones de décadas de abandono, de deterioro, y que está también muy complicada porque realmente el ajuste y la súbita restricción de recursos nos está impidiendo avanzar en la agenda de derechos que fue la que sostuvimos durante 4 años en la provincia. Y todos esos derechos, todos esos avances que logramos hacer, hoy están en riesgo y con muchas dificultades. Solo un ejemplo gráfico de todo esto que estoy diciendo. Axel llevó adelante una política que para mí fue revolucionaria desde el punto de vista de lo que significa, que es financiar viajes de fin de curso, viajes de egresados para todos los egresados de todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. 300.000 pibes y pibas viajaron a destino de la provincia de Buenos Aires en los últimos 2 años, igualando derechos. O sea, las experiencias, imagínense, ¿no? 1 de cada 4 bonaerenses se iban de viaje de egresados ante esta política, por ahora no se podían pagar. Ahora todos se iban de viaje de egresados. Una política atacada por la derecha, de despilfarro de recursos, de que en realidad los pibes no comen, no tienen escuela y ustedes les pagan viaje de egresados. Bueno, todo lo contrario a eso, es una política de igualdad de derechos, dar oportunidades a un montón de familias, de que su hijo o su hija pueda conocer el mar. Nos contaban, los visitábamos en todos los hoteles, nos contaban que muchos nunca habían subido en un ascensor a ese nivel, ¿no?, de experiencias, y nunca se habían ido de viaje con sus amigos, sus amigas, cerraron una etapa como el secundario en una experiencia así, con compañeros. Bueno, no voy a poner a defender la política. Esa política hoy está en riesgo. Está en riesgo porque no tenemos los recursos para hacerla. No porque la provincia no quisiera priorizar recursos ahí, porque cortaron todo, la obra, las transferencias, todo. Y le están tirando a los gobernadores y particularmente a los poderes ejecutivos de las provincias un ajuste que es brutal, que lo están haciendo en Nación y que lo están forzando las provincias, porque además, mientras avanza todo este deterioro en las condiciones de vida y crecen las demandas, le sacan recursos a los estados de los que transfieren, pero también cae la recaudación por la recesión y la propia recaudación provincial, que el 75% de los ingresos brutos, un recurso atado a la actividad, se va cayendo. Entonces, fíjense la asfixia que le están haciendo los gobiernos provinciales. Bueno, esto está ocurriendo. Entonces, yo creo que, como se decía acá, nuestro lugar siempre fue la calle, nuestro lugar siempre fue el proyecto colectivo, encontrarse, salir a pelear juntos, pero hoy en condiciones muy difíciles. Pero tenemos que retomar una agenda que nos permita interpelar a la sociedad. Yo creo que esto que se decía acá, de que Milei vendió una revolución, trajo un proyecto disruptivo, bueno, evidentemente con las formas con las cuales nosotros habitualmente hicimos política, hoy hay que reflexionar, porque quizás tenemos que encontrar cómo llegar a otros, sin mentir, sin vender espejitos de colores, pero pudiendo lograr enamorar, dar esa visión de futuro que necesita cualquiera que tiene que apostar por un proyecto político. Entonces creo que ese es el desafío. Cómo se hace dependerá de muchísimos factores y sobre todo de construcciones colectivas que tenemos que consolidar, y que bueno, que creo que esto es parte de eso. Así que muchísimas gracias, me entendí más de lo que iba a hablar, pero bueno, agradezco mucho. Varios de los temas que se trataron acá me parece que son importantes. Cuando estamos hablando también del narcotráfico, también hablamos del problema que estamos viendo hoy en los barrios,
Nosotros lo que vamos viendo de alguna manera es que esta idea que plantea Milei de que la articulación de la vida social es el mercado, en los barrios lo que va generando es una descomposición acelerada, ¿no? de esas redes comunitarias, de esas redes humanas. Nosotros vemos que justamente las organizaciones sociales somos un blanco del ataque porque objetivamente mostramos en chiquito, ¿no? Otro tipo de vínculo, otro tipo de relaciones, otro tipo de construcción en los tejidos, en el subsuelo de la patria, para decirlo así, ¿no? Y justamente lo que hablábamos ahí cuando los compañeros nos preguntaban en el podcast, lo que fuimos viendo es cómo llegamos a Milei también, ¿no? O sea, cómo se fue fragmentando nuestro sector, cómo se fue dividiendo a través de campañas muy fuertes, mediáticas, el poder de las redes sociales y también condiciones de vida cada vez peor, ¿no? O sea, nuestros compañeros cada vez hace años que van viviendo, por momentos recomponen algunos aspectos de su vida, pero la precarización estructural de su vida, de gobiernos que no le dan soluciones, es permanente. Y eso hay que decirlo. Y eso es lo que nosotros vemos de que Milei le vendió una esperanza, ¿no? Una salida, una perspectiva. Y creemos también que también las organizaciones sociales no le encontramos la vuelta, porque también hubo errores, hubo problemas en cómo fuimos articulando ese vínculo en los territorios, esos vínculos con el Estado. También nos fuimos corporativizando, ¿no? Nos fuimos cerrando en los mismos barrios. Justo Mario me hace un chiste recién de que, bueno, se acabaron las organizaciones sociales y volvieron los piqueteros, ¿no? Y creo que estamos entrando a ese proceso, donde estamos entrando de una manera muy complicada, porque estamos entrando muy deslegitimados en ese proceso, deslegitimados también en los territorios. Esto que planteaba el compañero de Tela, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que ir a conflictos, porque la gente no come. Entonces nosotros no podemos... Hoy no tenemos tiempo para pensar estrategias que de alguna manera puedan eludir o esquivarle la confrontación. Nosotros, por ejemplo, el lunes vamos a una corte de ruta en todo el país a nivel nacional, cortamos todos los accesos a la capital, porque no llega un paquete de comida a ningún comedor. Y es así. Y yo hablaba con unos compañeros que decía, bueno, donde no hay un comedor comunitario, no hay una trinchera contra el narco, por ejemplo. Nosotros hace 15 años que vimos en Rosario lo que pasaba, cómo los narcos nos desplazaban de los territorios, y donde el territorio, esto que decía al principio, se empezaba a articular en torno a redes narcos que construyen territorialidad también, ¿no? O sea, donde no llega el Estado, donde no genera laburo el Estado, donde un emprendimiento productivo fracasa, donde la asistencia alimentaria no la da un comedor, y bueno, el narco prestamista que a su vez tiene un negocio y que si vos mantenés el negocio te lo banca. En esa situación en la que estamos, nosotros vimos el proceso, vimos hace un año y medio, 2 años que empezamos a notar en nuestra asamblea nuestros pibes de los barrios diciendo, está Milei, ¿no? Con una perspectiva, estaba calando eso, un discurso donde objetivamente era disruptivo, ganaba conciencia. Nosotros veníamos con un pliego de posiciones y de argumentos que estaban desgastados también, ¿no? Y hoy creemos que entramos en otra fase, en otro momento, un momento de muchísima resistencia, muy solos también. Yo creo que fue muy importante lo del movimiento feminista la otra semana. Creo que es un gran problema que no haya un 24 de marzo unificado. Creo que es un gran problema. Creo que el movimiento sindical también está moviéndose en otro, digamos, viendo también, no sé, yo sinceramente nunca había entrado dentro de la CGT y en los últimos meses entré un montón de veces. Antes nos odiaban de la CGT y hoy nos invitan a reuniones, ¿no? O sea, hay un cambio ahí también porque objetivamente yo creo que estas placas tectónicas que hablaban los compañeros y compañeras están pasando. Bueno, hay que ver si somos capaces, tenemos la audacia y la templanza y la firmeza suficiente para crear una resistencia real y en serio. Y también que esa resistencia pueda ofrecer una perspectiva distinta, porque lo que sí hace Milei es que discute ideológicamente, digamos, ¿no? No es que discute reivindicativamente, discute ideológicamente y gana, y hay sectores que lo sostienen con esa esperanza. Si nosotros creemos que hoy hay sectores que solamente lo votaron por bronca o solamente ya se desilusionaron cuando ganó, no, hay sectores de nuestro barrio que todavía mantienen expectativa en Milei y piensan que es cuestión de tiempo, ¿no? Y eso es muy complicado, que aparte a veces son compañeros de nuestra propia organización.
o sea, o de organizaciones hermanas, ¿no? Bueno, no sé mucho más que decir, me parece muy interesante, felicito a los compañeros de Crisis por bancar este proyecto, por esta invitación. Los invitamos a que se sumen con los orcos que vamos a estar cortando en todo el país, que seguramente dirán un montón de barbaridades de nosotros. Creemos que la radicalidad es algo que no le podemos regalar. Nosotros sí creemos que la radicalidad es algo que no se le puede regalar a Milei. La radicalidad es nuestra, no es de ellos. Y creo que en ese camino tenemos que empezar también a estar a la altura de las circunstancias. A mí me parece que ponía estos ejemplos de unidad, ¿no? De movimientos, para mí es importante. Ojalá el movimiento universitario, el movimiento estudiantil empiece a jugar un rol. Creo que es un momento donde nosotros tenemos que pensar que no es lo mismo que Milei se vaya por rosca de pasillos o fracase por rosca de pasillos, que Milei fracase por una irrupción popular, democrática, desde abajo. Nosotros creemos que ese es el proceso que tenemos que encarar y que tenemos que volver a plantear esa perspectiva. Y bueno, y esa es la situación de hoy. Hay muchos lugares donde donar, todos los comedores, cualquier organización, no importa cuál, traten de ayudar, traten de acercarse. Una compañía decía, para mí la ternura de los pueblos siempre es importante, la solidaridad, la comunidad, eso es lo que creemos nosotros que nos va a mantener en pie, que son nuestra bandera para seguir construyendo para adelante. Bueno, gracias. Hay algo de lo que pasó el viernes 8 de marzo acá en Buenos Aires que tiene que ver con esa desconexión no solamente psíquica de lo mal que nos hacen, sino con una conexión muy profunda de lo que sí sabemos y de lo que sí nos hacemos, que es hacer de la calle una fiesta. Y el feminismo, los transfeminismos y también las personas LGBT y también algunos compañeros varones, yo me pregunto por qué son los feminismos y transfeminismos los que tienen que llevar las cacerolas como primera consigna adelante de todo lo que nos está pasando. Porque a nosotros nos pasan miles de cosas, ¿no? El aborto, el INADI, el lenguaje inclusivo, las discas y les discas echados de sus organismos, tenemos despidos, o sea, digo, tenemos dentro de ese movimiento mostri, prefiero llamarle ya a esta altura, un montón de también problemas sectoriales, pero lo que nos reúne es el hambre, y eso nos tendría que reunir a todos. Y el feminismo, digamos, y los transfeminismos ponen un poco... a veces hay que desnudar hasta lo más concreto, o sea, tenemos que vivir. Alrededor de las ollas se ha generado históricamente, al menos podemos historizarlo desde el 2001 o del 2002, como las asambleas de mujeres alrededor de las ollas populares generaron no solamente expresiones políticas, sino sostenimiento de la vida. La verdad que en este momento la vida está en riesgo, la fiesta está en riesgo, porque si pensamos en desconexión de esta amargura, pesadez, derrota, sentimiento de que todo se pierde, de que todo se cae, de que no existimos como sujetos, que ya no importa lo que estudies sino si ganas plata, etcétera. Digo, ahí en ese aquelarre que hubo el viernes 8 de marzo, hubo algo que sabemos muy profundamente en los movimientos populares, y es que, como seguimos en el Mundial, cuando hay algo que nos conecta en relación a una cosa muy concreta, basta de hambre, ¿no? Eso te conecta en el sentido de estar todos pensando en lo mismo, que se fue construyendo en asambleas también, pero que hace de estar en la calle esa potencia de la fiesta, de olvidarse un poco de la cabeza, de salir del régimen de visibilidad, invisibilidad que nos imponen permanentemente. Digo, pongámonos un día sin Milei, por lo menos, por semana. Un día sin Milei. Pero de verdad pienso que los feminismos, así como en Rosario, hay una respuesta política, la primera contundente, en relación a la no militarización y a no olvidar que por ese terror que nos ofrecen en loop, ¿no? Del pibe entrando a matar al playero. Frente a ese terror hay una respuesta que dice es por la paz y contra la militarización. Y tenemos un 24 de marzo donde no hubo procesos de asambleas, como no hay hace, no sé, 20, 30 años, ya no me acuerdo. Pero sí hay un 24 de marzo, donde tenemos que ir a la calle, a buscar ese lugar que construimos como el que queremos estar, y no como el lugar de víctimas, que se ha construido también como el discurso hegemónico, ojo.
porque también hay un discurso hegemónico sobre la victimización de los desaparecidos, los huerfanites, que ya tenemos 50 años, y etcétera, etcétera. La verdad que yo también siento como el compañero de la FOL que habló antes, o de la FOL, no me acuerdo cuál es. FOL, perdón. Que es una real cagada que no podamos acordar una sola marcha. Pero entre el 8 de marzo y el 24 de marzo no hay ninguna distancia. No puede ser que no se sientan todos los compañeros, todos, todas y todes, parte del 8 de marzo, que fue como primero adelante con las cocineras de los comedores populares. Entonces, dejemos de pensar el feminismo como un movimiento identitario, sino como ese movimiento que va a sostener la vida, a sostener lo común, y además agregarle la posibilidad de encontrarse, y mientras estás por comer, porque con lo que sea hacen una comida, te permite reírte y te permite bailar y te permite hacer una fiesta. Me parece que ahí hay una potencia que conocemos de cada una de esas fiestas, de la tortilla al rescoldo y qué sé yo, que se ríe Adorni, donde hay una potencia popular que tenemos que poder convertir en común y no seguir siendo fragmentariamente acompañando y abrazando ministerios, que ya lo hicimos en 2016 y nos salió bastante mal. Bueno, bienvenidos a